Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Otras Capacidades. Hoy tenemos un programa súper bueno y pues vamos al caso de hoy para hablar sobre este tema. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, como les había dicho anteriormente, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar desde la sexualidad, desde las personas con discapacidad, conociendo la sexualidad. Y para esto tenemos a una invitada muy especial, líder de la Comuna 4, pertenece al comité de inclusión de esta comuna. Además es cuidadora de un joven con discapacidad. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Robert. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Yolanda, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poco quién es Yolanda Rodríguez para que las personas sepan quién eres. Ok, bueno, como lo dijiste, mi nombre es Yolanda Rodríguez. Soy líder de la Comuna 4, represento al Comité de Inclusión. Llevo ya 4 años con él y pues la verdad que ha sido uno de los temas para mí más complejos. Y ha sido una gran experiencia trabajar con la discapacidad en la Comuna 4. Qué bien, Yolanda, eso nos gusta mucho. Sabemos que la Comuna 4 tiene unos líderes muy fuertes que hacen un trabajo muy bonito por la comunidad y bueno, que están pues como en diferentes áreas. Bueno, pues hoy nuestro programa tiene que ver con el tema de la sexualidad de las personas con discapacidad. Ya anteriormente habíamos hecho un programa donde tuvimos un invitado, un joven con discapacidad, Juan Osorio, que nos habló desde la percepción de él como persona sobre este tema y pues pensando en darle como continuidad a un tema tan importante que ha tenido tantas situaciones y que hay tantos tabús con él, pues quisimos invitarte hoy. Yo sos cuidadora, ¿cierto? Cuidas a un joven con discapacidad y también queremos saber cómo es esa percepción del cuidador referente a este tema. Tú como cuidadora de una persona con discapacidad, ¿cómo es este tema? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué piensas referente a este proceso? Bueno, Roiro, desde mi perspectiva pienso, o sea, lo que yo pienso como madre es que realmente estos chicos pues sí tienen, o sea, el derecho de ellos es de tener su pues digamos como su relación, ¿cierto? Las relaciones que ellos deben de tener como cualquier persona. Anteriormente me cuestioné mucho, pero es algo que en lo natural les corresponde, que hay que tener sí cuidado, que nosotros como padres debemos de tener cuidados con ellos, sí, de hablar o tratar de pues como de estar ahí acompañándolos. Es algo muy difícil, no va a ser fácil para nosotros porque realmente pues sería también como violentar como el derecho a ellos, la privacidad. Pero si nosotros también de la mano con ellos los acompañamos, yo creo que puede ser más sencillo o más fácil y que ese tabú que se me presentaba anteriormente a mí como madre, creo que no va a ser pues como un impedimento si nosotros tenemos miramos las cosas como desde otro punto de vista, con mucha responsabilidad, sí, porque es que habemos padres que quizás de pronto digamos pues podemos pensar, no, pues es que él tiene una discapacidad y él necesita tener su relación, entonces vamos a dejarlo que haga lo que él quiera o vamos a acceder a traerle o a ponerle, ¿cierto? Como a pagarle para que vaya él a cualquier lugar. No,
tiene uno que como padre ser responsable, mirar qué persona o cuáles son las personas a las cuales están, porque ellos también se enamoran. Ellos también, mi chico, por ejemplo, mi hijo es un joven que ve una niña y él le atrae, dice, ay, mami, esa niña está muy bonita. Claro. Entonces, desde ahí uno se da cuenta de que pues tiene, y no es con todos, o sea, ciertas personas, de hecho, se me ha llegado a interesar por personas funcionales que no tienen ninguna discapacidad. Y pues él las mira como con esa, pone esa mirada en ellas como si, no sé, como si de pronto la otra persona le fuera a corresponder de una forma, y ese, o sea, a mí sí me da un poco de susto cuando él pone la mirada en una persona así, porque pueden dañarle su sentimiento. Y la verdad es que, pues, o sea, de todo se ve en esta vida, ¿no? Pero bueno, habría que esperar que pase el tiempo, que, no sé, enfrentarse uno a las cosas primero y no adelantarse, porque todo en la vida, para uno darse cuenta de que si funciona o no, tiene que esperar a que todo se dé. Y yo lo que tengo es que soy muy adelantada a las cosas y siempre estoy como sí, siempre saliendo adelante. Te predispones también a las situaciones. Sí, sí. Entonces ese es como mi problemita, pues, que soy muy prevenida, como tratando de que todo esté en orden, de que no vayan a herirle el corazón, de que esto esté bien. Y pues yo creo que es como darme una oportunidad de irlo soltando en esa parte, ¿cierto? No es que yo esté diciendo que debemos de descuidarlos, no, sino como soltarlos un poco y dejarlos que ellos mismos decidan. Es como mi opinión. A ver, sí, lo que pasa, pues nosotros entendemos que este es un tema, digamos que no es complejo, sino que es un tema que tiene mucho por conversar, ¿cierto? Es más de conversar y entender. Generar conciencia referente a que las personas con discapacidad tienen derechos, ¿cierto? Y que dentro de esos derechos está el derecho a la sexualidad y la reproducción, ¿cierto? Como cualquier ser humano. Que hay unas condiciones que se deben de dar, ¿cierto? Que hay unas discapacidades muy altas que también hay que tener y entender eso, hasta dónde está esa corresponsabilidad tanto de la persona que lo cuida, en este caso de ustedes que son cuidadores, o de la persona que tiene una discapacidad como la de tu hijo, ¿cierto? Que ya es un tema más desde lo cognitivo y lo mental, entonces hay que entender también que ahí hay una complejidad referente a ese tema de cómo él entiende o cómo percibe la sexualidad como persona, cómo reconoce su cuerpo también, pero se nota mucho que hay una situación con los cuidadores, ¿cierto? Referente al tema, y es como un miedo, pero ese miedo va más a que, digamos vos como esa mamá que haces ese papel también de cuidadora, ¿cuál es ese miedo más grande tuyo en ese momento de aceptar esta situación? ¿Cuál es ese miedo de Yolanda a que esto suceda? Porque igual ya tú, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 16. Bueno, aún está joven. Claro que vivimos en una sociedad donde ya hoy en día los pelados desde los 13 años ya, es más, desde mucho antes. Pero digamos que ese miedo tuyo también está asociado que como mamá, ¿cuál es ese miedo que te da vivir esta situación o entender que en algún momento la tendrás que vivir? Porque en algún momento tendrá que pasar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese miedo como Yolanda, como mamá, como cuidadora? Bueno, uno de los miedos, y que pues que de alguna manera me he estado confrontándolos durante más o menos 2 años hacia acá, haciéndome a la idea de que tengo que algún día enfrentarlo, es a un embarazo, ¿cierto? De que, por ejemplo, bueno, como estamos adelantándonos y eso, pero pues él aún mira niñas y eso, pero no ha llegado pues como así a decir, ay mami, es que me gusta, o que cuando se enamoran de una persona y que se vuelven posesivos de ella, ¿cierto? No. En el momento pues no corro con ese riesgo, pero sí he pensado que en el momento que esto suceda, que él ya se decida por una niña, que ya él quiera seguir charlando con alguien, que quiera tener una relación pues de noviazgo,
Me da mucho susto eso, un embarazo, enfrentarnos a un embarazo, porque son cosas que me parece a mí que pues correr el riesgo de que la persona, de que el bebé que venga en camino salga con una discapacidad más alta. Y entonces uno tener que volver a luchar a vivir lo que ya vivió con el hijo, ¿cierto? Ese es como ese el miedo, pero entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que quizás, pues hoy en día existe la ciencia, desde antes de que el niño pues nazca, ellos ya detectan las cosas, pero igual tampoco voy como que digamos que cuando dicen, es que hay que interrumpir el embarazo. No estoy de acuerdo con eso, porque obviamente todos tienen derecho a la vida. De hecho, cuando yo estaba en embarazo del niño, descubrieron algo anormal, pero ellos eran mirando de que como de mirar a interrumpir el embarazo si se llegaba a descubrir algo a tiempo. Gracias a Dios no se logró, pero igual no lo hubiera permitido, porque era una vida que venía a ser. Entonces, de todas maneras son cosas a las que tenemos miedo, pero yo creo que pues si nos toca, nos toca. ¿Qué se puede hacer? Claro, y aquí lo que pasa es algo, y esto es muy recurrente con los cuidadores, ¿cierto? Entendiendo la figura de cuidador, porque para las personas que nos escuchan, pues hay varias figuras en este tema, ¿cierto? Entonces están los apoyos, ¿cierto? Un apoyo, un cuidador, y también tenemos un asistente personal, que son figuras que ya jurídicamente pues existen, digamos como en Colombia, que las pueden tener ciertas personas que tengan alta dependencia de cuidado, ¿cierto? Porque ya no hablamos de que son discapacidades severas o discapacidades altas, sino que es otra terminología ya que se utiliza, que es esta pues, que es digamos que la que se está manejando. Lo que pasa es que siempre está relacionado, es como a eso, como a que si entonces si tiene un hijo, yo me encarto, entonces el encarte va a ser para mí, entonces yo lo voy a tener que mantener, entonces si trae una discapacidad va a ser tremendo, ya me va a tocar cuidar a dos. Pero ¿tú crees que educando a una persona, generando conciencia sobre el cuidado, el proceso va a ser totalmente diferente? Es que por eso hay que acompañar a esta persona. A veces cuando nos negamos a las cosas y de pronto digamos que las vamos archivando o nos vamos negando a ellos, va a ser más difícil, porque entonces ellos van a buscar la salida por otro lado y ahí es donde aparecen los errores. Si de pronto educamos a la persona, ¿tú crees que si tú educas bien a tu hijo y le enseñas todo eso y le generas conciencia frente al cuidado en este tema, vas a tener ese miedo o el miedo va a ir cambiando? Sí, yo creo que cuando nosotros sabemos educar a nuestros hijos, y yo creo que ese miedo se va desapareciendo, porque uno ya va dando confianza y pues uno les explica a ellos, ¿no? Y pues yo creo que cuando le genera conciencia, ellos también aprenden y van a decir, sí, yo mismo tomo mi decisión, quiero cuidarme, quiero protegerme, sí, no que otro decida por mí. Entonces me parece muy importante esa pregunta, Robert, porque de verdad que son cosas que muchos padres, pues como al igual que yo, pueden estar con esa idea o con ese miedo de que su hijo o hija pues, cierto, pueda tener en el futuro unos hijos y sin responsabilidad. Pero si nosotros, por ejemplo, nos disponemos como padres, como cuidadores, a enseñarles desde ya, entonces sabemos que nos vamos a enfrentar más adelante, no con una situación así, sino con conciencia, porque realmente nosotros mismos los hemos educado. Y creo que desde ahí parte todo, ya pues no tenemos de qué preocuparnos. Qué bueno, Yolanda, claro, es un tema de generar conciencia para todas las personas pues que nos están escuchando en este momento, especialmente los cuidadores, porque sabemos que es un tema bastante picoso, digámoslo así, porque las personas se van tornando como con muchos tabús frente a esto, ¿cierto? Siempre que hablamos de sexualidad y discapacidad va a haber mucho por hablar, pero bueno, esa es la idea. Yolanda, muchas gracias por acompañarnos en este programa el día de hoy.
estamos muy contentos de poder escuchar esa percepción también de los cuidadores frente a este tema. ¿Tú crees que con conciencia sí puede haber seguridad en la sexualidad con las personas con discapacidad? Claro que sí, Roeiro. Yo creo que sí, porque pues se sabe que cuando una persona no tiene conciencia de algo, pues lo hace por hacerlo, o sea, sin responsabilidad, ¿no? Pero cuando hay una responsabilidad de por medio, conciencia, como se dice, es mejor y es más bonito. Creo que surgen las cosas de otra manera. Y bueno, y muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Para mí una satisfacción de estar aquí en este programa hablando de este tema. Gracias, Robert. Muchas gracias, Yolanda, y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.